Son las 9:21 de la noche de este viernes 30 de agosto. Vamos a comenzar un estudio. Esta noche es la primera parte, creo que me voy a demorar solamente 2 entregas acerca de este tema, que es la imagen de Dios en todos los hombres. Es interesante pues que pongamos atención, si fuera posible, pongamos atención a esto, porque quizás nosotros hemos subvalorado o valorado incorrectamente alguna porción que tiene que ver con este tema, ¿no? El apóstol Pablo nos contó que él visitó el tercer cielo. Él nos dijo en alguna porción de la palabra que está en la segunda carta a los Corintios, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, aparece en la Reina Valera, ¿no? Y seguramente en otras versiones, pero la palabra original verdadera es el escogido. Conozco un hombre en el escogido de Dios, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, la palabra inefable está desvelada un poco más adelante, porque la palabra inefable significa aquello que no se puede revelar, que no se puede expresar. Eso es lo que dice el escritor. Bueno, él dice que fue llevado al paraíso y escuchó palabras que no puede repetir. Esto es importante. Esto, del hecho de que Pablo ya haya estado en el tercer cielo, y según Enoc, el tercer cielo es el lugar a donde van aquellos que han sido salvados, donde van a ir a reposar los que han sido salvados. Es muy probable que él allí se haya reunido con alguien que le expresó palabras inefables, ¿no? Bueno, cuando Pablo escribe algo, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque él escuchó palabras inefables. Bueno, Pablo y Enoc coinciden en que hay un paraíso al cual seguramente fue llevado el ladrón que pidió misericordia al Señor, diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a quien el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, yo creo que este es el salvado más bendito que puede haber, porque no tuvo que luchar contra sí mismo, ni contra el pecado, ni contra nada, sino que fue llevado de allí al paraíso. Bueno, gloria a Dios por él, es una bendición que él tuvo, ¿no? Bueno, entendiendo que Pablo fue llevado a aquel lugar para oír palabras que no pueden ser repetidas, entonces nosotros pues debemos sujetarnos a sus cartas y aceptar que todo lo que él ha expuesto proviene de Dios, ciertamente. Bueno, dicho esto, analizamos segunda carta a los Corintios capítulo 3, específicamente la porción que dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo quisiera proponerle humildemente que si puede seguir este estudio y analizarlo y tomar nota y revisarlo, sería muy interesante, porque voy a enlazar esta porción de la palabra con Génesis 1, 26, 27, ¿no? Bueno, la palabra griega metamorfoumeta, es un verbo que se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en esta porción de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, y también aparece en Romanos 12, 2. Y semánticamente esta palabra se puede descomponer de la siguiente manera. Una primera parte, que es la palabra meta, es un prefijo que indica un cambio o una transformación. La otra porción, el término morfe, significa forma o apariencia. Por eso la palabra metamorfosis es un cambio de apariencia a la que sufre la oruga cuando se transforma
en mariposa. Bueno, la última parte, el sufijo o un meta, indica el pronombre reflexivo nosotros, ¿no? Y también el tiempo presente. Por lo tanto, la palabra metamorfo, un meta, puede traducirse literalmente como nosotros somos transformados o nosotros estamos siendo transformados. En el contexto bíblico, esta palabra se refiere a la transformación espiritual, de actitud, de propósito, de estilo de vida que experimentan todos los creyentes a través de la renovación de su mente y a la conformidad de la imagen del ungido. Y a eso es a lo que voy, ¿no? La segunda carta a los Corintios capítulo 3, 18 describe cómo los creyentes son transformados en proyección o hacia la imagen del Señor con una mayor claridad cada vez, mientras que Romanos 12:2 exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. En resumen, la palabra metamorfo, meta, se refiere a un proceso de transformación interno y de renovación que implica un cambio de actitud en lo interno, pues una forma de proceder diferente. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que había que nacer de nuevo o nacer de arriba, es decir, tener la actitud de los que son de arriba, como cuando Él dijo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo, porque los que son de arriba tienen una forma de proceder y los de abajo tienen otra. Bueno, volvamos al tema del versículo que estoy provocando esta noche, analizar, que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Bueno, Pablo dice que Moisés tuvo que tapar su cara para esconder la gloria, ya que ésta quizá asustaba al pueblo y desviaba la atención de ellos hacia el propósito principal del asunto, ¿no? Pablo dice que esta gloria que trajo Moisés luego del encuentro con Dios, cuando le fueron entregadas las tablas con los mandamientos escritos, tendría un final una vez que el objetivo hubiese sido cubierto. Así que la gloria de Moisés no debía distraer la atención del judío del objetivo, es decir, del propósito de la ley, porque lo que traía Moisés en sus manos era la ley, resumida, sí, no tan abundante ni tan extensa como la podemos encontrar en los sagrados escritos. Él la trajo en unas tablas, 10 mandamientos, trajo él ahí anotado, pero digamos que el pueblo no estaba mirando lo que Moisés traía en la mano, sino estaba mirando su rostro. Y eso era lo que Moisés no quería, que su rostro resplandeciente distrajera la atención del judío. Esto es precisamente lo que significa el término telos. La palabra griega telos es un término rico en significado y con múltiples interpretaciones, siendo su significado principal fin, objetivo, propósito o meta. Se refiere al punto culminante o al resultado final de un proceso, acción o evento. Entonces, Moisés tapaba su rostro para no quedar escondido por la distracción el objetivo, el propósito de la recepción de las tablas. Y este propósito no era otro, sino, ponga mucho cuidado, quizás esto va a parecer un poco duro y un poco rudo, y a lo mejor esto va a sacudir su comprensión de las cosas, pero lo que traía Moisés en sus manos en forma de mandamiento no era otra cosa sino el anuncio de la muerte a aquellos que faltaran a tales mandamientos. Por eso Pablo lo llama en alguna porción de la palabra la ley de la muerte. Y Santiago, por su parte, se refiere al mensaje del Señor como la ley de la libertad. Y el mismo Pablo, en otra porción de la palabra, en Romanos, habla de la obra del Espíritu como la ley de la vida, en contraposición
a los mandamientos, que son la ley de la muerte, porque anunciaban muerte. La ley era un ministerio de muerte. Moisés trajo la ley de la muerte, pero el judío estaba escandalizado por la gloria que traía Moisés en el rostro. Por ello la escondió, para que el judío entendiera con claridad el fin, el propósito de la ley, que no era otra cosa sino anunciar la muerte de los que desobedecieran el mandamiento, tal cual como le sucedió a Adán. Adán se distrajo, no recordó o no quiso recordar el mandamiento del Señor y el anuncio del mandamiento del Señor que dijo, si desobedeces este mandamiento morirás. Porque también esa ley tenía como propósito la muerte, no como objetivo de Dios de que muramos, pero esto tiene su explicación también y voy a hablar de esto un poquitico más adelante. Aun cuando el ministerio dado a Moisés tenía la gloria que Moisés trajo consigo cuando descendió del monte, Pablo asegura que la gloria del pacto de la libertad recibido por gracia es aún superior. Y tal gloria tiene como propósito no la muerte. Es decir, el ministerio que le fue asignado a Pablo, que viene como consecuencia de la obra que hizo el Señor Yahshua sobre la tierra, porque recordemos que el Señor Yahshua murió no por su pecado, murió por el pecado nuestro. Porque si él no hubiese tenido el pecado nuestro, la muerte no hubiese podido contra él. Porque él no había faltado a la ley de Dios. Mas nosotros sí faltamos a la ley de Dios y nuestro pecado fue cargado sobre él y por eso él murió. Pero su obra fue tan poderosa que luego resucitó. Esto es lo más importante de todo, porque entonces la ley que el Señor trae, que es el nuevo pacto, que es la ley de la gracia, la ley de la libertad, es una ley de vida. Bueno, tal gloria tiene como propósito no la muerte, sino la vida eterna por la transformación de la persona, no hacia la gloria efímera de la ley, que es una gloria para muerte, sino en la eterna gloria de la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo, a la imagen de Dios en el Hijo. Por eso dije que iba a enlazar esto con Génesis 1, 26, 27, porque por alguna razón Pablo escribió que nosotros vamos siendo transformados de gloria a gloria en la imagen del Hijo. Y esto no sería necesario si se hubiese sostenido el propósito de Dios en Génesis 1, 26, 27. Lo que pasa es que cosas ocurrieron sobre la tierra, de la cual ya hemos hablado otras veces acá. Bueno, ¿qué era lo que leían los hijos de Israel como consecuencia del ministerio de Moisés? Sin duda la ley. Pero así como la gloria de Moisés desvió la atención del judío, la ley desvía la atención acerca del propósito de la gracia, que es la justificación. Cuando el judío leía el antiguo pacto, buscaba la justificación a su manera, la de la ley, pero no comprendía el fin, el objetivo de la gracia, que es la justificación. Y esto es importante entenderlo, porque esta es la obra del Señor, que resucitó de los muertos. El judío nunca entendió que la ley fue dada por causa de la descendencia de los ángeles caídos. Vea lo importante de esto. El judío nunca entendió que la ley que Dios le entregó a Moisés no fue por causa del pueblo judío, sino por causa de los otros linajes que estaban sobre la tierra, de las etnias, de las tribus, que no descendían de Adán, sino que venían como consecuencia de la obra de los ángeles caídos sobre la tierra. Para ellos era la ley, pero claro, el Señor no la presentó de esta manera. Recordemos las palabras del Señor que leímos hace un momento, cuando el Señor le dijo, ustedes no van a poder entrar a donde yo voy. Ustedes no van a poder entrar y en su pecado moriréis. Esto pone en evidencia que hay un grupo sobre la tierra que no va a entrar, a los cuales, por ejemplo, el Señor hablaba en parábolas, porque las parábolas solamente las podían entender los que tenían el Espíritu de Dios, pero los otros no, de tal manera que no se arrepentían y no venía salvación sobre ellos. ¿Por qué no venía salvación sobre ellos? Porque son descendientes de Satanás, son linaje de la culebra, como le dijo el Señor a los escribas y a los fariseos. Les digo, ustedes son descendencia del diablo en Juan 8:44. ¿Ah? Entonces,
Esto fue lo que dijo el Señor a los fariseos y a los escribas. Me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque ellos son linaje de la culebra. Opuesto a esto es el conocimiento sobre la gracia de Dios, que nos da como don la justificación. Al leer el nuevo pacto, es como si miráramos la gloria del Señor, quien no tiene un velo, porque Dios no necesita esconder su gloria. Dios más bien quiere que nos enfoquemos en su gloria para que entendamos el propósito. Su rostro no está cubierto. La gloria del Señor se refleja en el Evangelio. ¿Dónde está la gloria del Señor? En el Evangelio que nos dejó el Señor Yeshua, tal como dice una porción de la palabra que estaremos analizando la semana que viene. La gloria del Señor se refleja en el Evangelio y allí no hay nada que esconder. Aprender del nuevo pacto, que es el pacto de la libertad, la gracia y la justificación, nos lleva a un proceso de transformación a la imagen del Hijo. Este es el propósito. Lo que el Señor pretendió hacer en Génesis 1, 26, 27, que quedó en el aire, porque algo sucedió en la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió en la tierra? Que el linaje de Adán se mezcló con el linaje de la culebra. De esto voy a estar hablando un poco más adelante. Bueno, según leemos en Génesis 1, 26, 27, Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, sabemos por Génesis 4 que en el mundo, en tiempo de Adán, Eva, Caín y Abel, había una sociedad sobre la tierra que se hizo presente por la obra de los ángeles caídos. Esta no tenía la apariencia, la semejanza de Dios, tenía otra apariencia, otra semejanza, la de los ángeles caídos y la de su obra en la tierra. Había entonces dos líneas generacionales únicamente, pero ambas eran independientes, corrían una al lado de la otra, que era la generación de Adán, generada en el huerto, y la otra era una generación de los ángeles caídos por su obra, por su trabajo acá en la tierra, previo a la aparición de Adán. Cuando Dios formó a Adán, lo hizo con sus manos, y al final colocó Neshama en su aliento, que es Dios hizo todo en Adán, su apariencia externa, su sistema interno y su propia vida. Pero avanzada sobre la tierra la descendencia de Adán, probablemente en una generación previa a Noé, el linaje de Adán se contaminó con el otro linaje que estaba sobre la tierra y entonces se generó un tercer linaje, que es el linaje de la mezcla. Pero habiendo sobrevenido el diluvio, en el mundo quedaron solamente 8 personas, de las cuales solo 6 eran reproductivos. Estos eran los hijos de Noé con su esposa. Ellos tenían, los hijos de Noé tenían ADN mezclado entre el linaje puro de Adán y el otro linaje producto de la obra de los ángeles caídos. En consecuencia, Sem tuvo su descendencia, Cam la suya y Jafet la propia, y a partir de ellos se pobló el mundo. A partir de ellos, específicamente de Sem, se mantuvo la línea generacional de Adán. No todos los descendientes de Sem, algunos descendientes de Sem mantuvieron la línea generacional de Adán. Pero prosperaron los otros linajes, es decir, los linajes de Cam y de Jafet desarrollaron la raza caucásica, la raza negra, la raza amarilla y la raza roja, que son las 4 razas reconocidas sobre la tierra, además de el linaje de Adán. No obstante, una diferencia hubo, y es que ahora todas las razas convergían en un punto. En el diluvio, después que las aguas bajaron y se bajaron los 8 del arca, en esos 6 personas, los 3 hijos de Noé y su esposa, estaban todos los linajes que habían estado antes del diluvio. Por ello, en Génesis 9, 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Es decir, que todos los linajes anteriores también estaban en ellos, y se llenó la tierra de esos linajes. Un poco más atrás dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, es decir, de todos los linajes que luego serían las razas, las etnias, las tribus, que no son del linaje
de Adán y luego del de Abraham, porque los gentiles son todas aquellas razas que no pertenecen a la raza adámica pura y de aquella línea generacional que vino después de Abraham. Habiendo Dios establecido tal pacto con Noé y sus hijos y la descendencia que vendría después, permitió a Dios solucionar el problema generado por los ángeles caídos. Claro, porque ahora no correrían las dos líneas independientes, una al lado de la otra, sino que saldrían del ADN de los hijos de Noé, una sola línea que contendría tanto los genes puros de Adán como los genes puros de los ángeles caídos, más los genes de la mezcla. Todos ellos estaban en los hijos de Noé. Esto quiere decir entonces que fueron unificadas en Noé y así se pudo terminar de cumplir lo anunciado en Génesis 1, 26, 27, porque ahora el linaje producto de la mezcla es el único linaje, además del puro de Adán, que puede tener entrada en el reino de los cielos. El otro linaje, que es el linaje puro de la culebra, ese no va a entrar. Y ese fue el que el Señor anunció reiteradamente.